Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Gabinete del Misterio. Pasamos un tercio de nuestra vida en estado de sueño y por lo tanto es de vital importancia para nuestro cerebro y nuestro organismo. Pero el sueño es reparador, nos resetea los pensamientos y si nos paramos a pensar es como una muerte que nos abraza y que nos resucita cada mañana. Pero todo lo relacionado con lo onírico está repleto de misterio. ¿Sabían que existen casos donde personas en estado de sonambulismo han cometido crímenes sin ser conscientes? Hoy vamos a conocer algunos de ellos. Soy Adrián Martínez y antes de adentrarnos en este inquietante tema, comenzaremos con la sección Extrañas Noticias. Decía el filósofo Platón en uno de sus diálogos, titulado Timeo y Critias, que existió una tierra denominada la Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, y que desapareció en el mar por una catástrofe y un gran diluvio después de que sus habitantes, los atlantes, se enfrentaran a los atenienses, como un castigo divino que sepultó aquellas tierras bajo el mar hace más de 11.000 años. La Atlántida fue considerada un mito, aunque es cierto que Platón dejó en sus escritos algunas descripciones arquitectónicas como que se formaba por murallas circulares concéntricas, una ciudad flotante con 20.000 habitantes y que sería más grande que Libia y Asia Menor. Fue y es un tema de debate porque sería impresionante dar con esta ciudad sumergida, ¿verdad? La actualidad nos trae una noticia sorprendente y es que resulta que un grupo de investigadores han encontrado 3 muros bajo el mar de hasta 450 metros de longitud, que habrían pertenecido supuestamente a la ciudad descrita por Platón. Los ejes de estas infraestructuras forman unos semicírculos y la distancia de entre los tres es la misma que describía el filósofo, en concreto de un estadio, 184 metros. Además, se han hallado una piedra hexagonal de unos 6 metros que podría ser la base de una estructura. Todo apunta a que la zona en cuestión se encontraría en las cercanías de la bahía de Cádiz, entre las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Y es que este equipo no ha desvelado, por diversos motivos, la ubicación exacta del hallazgo, al menos hasta el momento. La investigación inicial se llevó a cabo en 2013 tras toparse con la zona de manera totalmente casual y tras años de investigación, el pasado jueves 28 de septiembre de este presente 2023 dieron una rueda de prensa en la localidad de Chipiona. El equipo está formado por los buzos José Manuel Ávila y Antonio Fernández, Michael Donnellan, arqueólogo y director de cine, los hermanos Alejandro y Sergio Aleu, dueños de la empresa Prisma, y Mercedes de Caso Bernal, doctora en Historia y arqueóloga marítima de la Universidad de Cádiz. Esta última, por cierto, pide mucha cautela a la hora de dar por hecho que lo que se ha encontrado sea la ciudad descrita por Platón. Quien más se ha aventurado ha sido el propio cineasta Michael Donnellan, el cual ha afirmado lo siguiente: todo lo que hemos encontrado tiene similitudes con lo que decía Platón. Todo lo que hemos encontrado es extraordinariamente antiguo. Y tendremos que esperar un poco para el estreno de una serie documental sobre estos hallazgos, la cual llevará por título Atlántica, donde conoceremos en detalle todo lo acontecido a este descubrimiento. En realidad, bajo mi opinión, poco importa que se trate de la Atlántida o no. Lo que sí es cierto es que se han descubierto restos de una supuesta ciudad milenaria sumergida en el mar, y esto ya es digno de investigar. Como decía en la introducción, el estado de sueño está repleto de enigmas. Hablar de lo onírico nos ofrece un amplio abanico de posibilidades a explorar, de las cuales hablaremos en otras entregas del Gabinete del Misterio, pero hoy quería tocar este tema, sonámbulos homicidas, porque me llama especialmente la atención. Pero para empezar tendríamos que definir qué es el sonambulismo. Se trata de un trastorno donde el individuo camina o realiza alguna actividad
estando dormido. Esto es lo que prácticamente todo el mundo conoce, pero tendríamos que conocer, tendríamos que saber en qué fase del sueño se produce. El ciclo del sueño se conforma por diferentes etapas, que van desde la somnolencia hasta el sueño profundo. Existen 4 etapas y avanzando con cada una de ellas, nuestro sueño se intensifica más y más. Vamos relajando los músculos, dejamos de escuchar sonidos, hasta llegar a la fase REM, momento en el que llegan las ensoñaciones. Bien, pues es justo antes de llegar a esta fase, la fase no REM, cuando aquellos que padecen sonambulismo manifiestan esta parasomnia en las primeras horas de la noche o en el momento que se vayan a descansar. Frecuentemente se da sobre todo en niños y por norma general no suele exceder de los 10 años, aunque un pequeño porcentaje de la población continúa manifestando sonambulismo en la edad adulta y se le asocia también con la falta de sueño, la fatiga, la ansiedad, el consumo de alcohol, de medicamentos o trastornos mentales. Pero ya definido el término, vayamos a esos hechos aislados y poco frecuentes que se han dado a lo largo de la historia. Y es que en un principio cometer un crimen y alegar que fue en estado de sonambulismo puede sonar a excusa para así evitar la culpa, ¿verdad? Pero existen casos donde tras realizar diversos análisis por parte de los especialistas, estos dictaminaron que sí, que realmente el asesino en cuestión no era consciente de lo que hizo. Para conocer el caso más antiguo de nuestra etapa más contemporánea nos vamos al año 1878. Simon Fraser, un ciudadano de Glasgow que sufría comportamientos violentos cada vez que sufría pesadillas. En su juventud y mientras dormía llegó a atacar a su padre y también a su hermana, la cual que sufrió uno de sus ataques y a punto estuvo de morir estrangulada. En otra ocasión llegó a sacar incluso a su esposa de la cama arrastrándola por los pies, ya que en su sueño o en su pesadilla veía cómo su mujer estaba atrapada en un incendio. Pero todo llegó a un desenlace fatal cuando una noche se levantó de la cama y aplastó la cabeza de su hijo de 18 meses contra la pared, acabando con su vida al instante. En el juicio alegó que en su sueño una criatura salvaje atacaba a su hijo y en su afán por defenderlo, Simon agredió ferozmente al ser, pero en la vida real fue su hijo a quien terminó por asesinar. El jurado finalmente lo declaró no culpable de asesinato y se especula con que el juez tomó la decisión de que Simons durmiera solo en una habitación y que su esposa cerraría con llave desde afuera. Pero otro caso no menos curioso es el de Robert Ledru, y avanzamos hasta el año 1887. Robert era un destacado inspector jefe de la policía francesa de aquellos tiempos que fue enviado a la localidad de Le Havre para investigar la misteriosa desaparición de ciertos marineros en la zona. Pero al día siguiente un nuevo caso en la misma localidad requirió su presencia: la aparición de un cadáver en la playa. La víctima, André Monet, de mediana edad y propietario de una boutique parisina que andaba de vacaciones por la zona. En busca de pistas, Robert Ledru y el resto de agentes buscaban alrededor del cuerpo algunas pistas que le condujeran a resolver aquel enigma y dar con el culpable. A la víctima no le habían robado sus pertenencias ni tampoco era conocido en la zona, por lo que se dedujo que no tendría enemigos ni cuentas pendientes con nadie del lugar que lo asesinara de un disparo, como ocurrió. Lo que sí había eran huellas, unas huellas que conducían al cuerpo y otras que se alejaban. Al examinarlas, el inspector Robert Ledru observó una peculiaridad. Al pie derecho de las huellas le faltaba el pulgar por la falta de profundidad en la pisada. Ordenó que se realizaran moldes de yeso antes de que subiera la marea y esperó sentado en una roca pensativo y con el rostro pálido. No se preocupó en interrogar a nadie de la zona como posibles testigos. Sus compañeros estaban algo confusos al verle en esa actitud y cuando los moldes fueron presentados ante él, alegó
que ya sabía quién era el asesino. Así que al día siguiente Robert Ledru se presentó ante el comisario de Loire. Examinó la bala utilizada en el crimen y acto seguido sacó su pistola, a la cual le faltaba una bala en el cargamento, exactamente del mismo calibre. El comisario no entendía nada, así que Robert Ledru se quitó el zapato, el calcetín y le mostró su pie derecho. ¿Y saben qué? Le faltaba el dedo pulgar. Él era el asesino. Pero, ¿cómo podía ser? A sus 35 años, su carrera policial era impecable, con un historial repleto de logros y operaciones exitosas, pero todo ello le generó un gran estrés emocional, el cual pareció afectarle seriamente a su estado onírico y acometer aquel crimen bajo un estado de sonambulismo. Se presentó en París ante su superior y se entregó alegando que suponía un peligro para la ciudadanía. Para probar su estado lo encerraron en una celda bajo observación y le entregaron un arma de fogueo. Hasta que una noche Robert Ledru se incorporó, sonámbulo, y disparó contra uno de los guardias para después acostarse y continuar durmiendo. Pero otro caso repleto de interrogantes es el ocurrido en 1978. Su protagonista, Kenneth Park, un australiano de 23 años, casado, con una hija, y que cierta noche se montó en su vehículo y condujo, fijaos, durante 23 minutos hasta llegar a la casa de sus suegros. Tras acceder a la vivienda, asesinó a la pareja para después regresar de nuevo en su coche hasta su casa. En el trayecto, algo hizo que volviera en sí y se percatara de que sus manos estaban manchadas de sangre. Y fue en ese momento cuando decidió desviarse a la comisaría de policía alegando lo siguiente: creo que he matado a alguien con mis propias manos. Tras realizar los análisis pertinentes, la sentencia finalmente lo dejó libre de cargos para sorpresa de muchos, ante la confirmación de que Kenneth durante los hechos se hallaba en estado de sonambulismo. Un caso donde hubo ensañamiento fue el de Scott Falater. Llevaba una vida normal con su pareja, a la cual conocía desde el instituto. Con ella se casó y tuvieron 2 hijos, pero la noche del 16 de enero de 1997, Scott asestó 44 puñaladas a su esposa y arrojó su cuerpo a la piscina. Un vecino de la zona contempló toda la masacre y fue clave para culpar a Scott porque acto seguido se quitó la ropa ensangrentada y la guardó junto con el cuchillo en el maletero de su coche. Subió a la habitación, se puso el pijama, se curó la herida y volvió de nuevo junto al cuerpo de su mujer. En el juicio afirmó que no fue consciente de los hechos y que se encontraba en estado de sonambulismo. Pero los expertos no encontraron en este caso patrones asociados al sonambulismo, por lo que Scott Falater fue finalmente condenado a cadena perpetua. Son casos excepcionales, evidentemente, pero es que a diario ocurren hechos excepcionales. ¿Y si la persona que duerme a nuestro lado padece de sonambulismo y saca a relucir su lado más siniestro? ¿Qué ocurriría? ¿Y si nos ocurre a nosotros? Es perturbador, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pero son temas que están directamente ligados con la realidad. El mundo de los sueños es un paraíso repleto de magia y fantasía, pero se pueden ver truncados por una situación macabra e irreal. Uno de los bloques principales de mi libro Expedientes X Jerezanos versa precisamente sobre sueños, un amplio campo donde podemos descubrir casos increíbles de premoniciones y de cosas extrañas que pueden ocurrir. Tenemos que prestar especial atención al mundo de los sueños porque pueden ofrecernos datos muy interesantes sobre nosotros mismos. No sé vosotros, pero yo personalmente he percibido a mi alrededor durante estos días de luna llena una energía especial en el ambiente, donde todo estaba más tenso de lo habitual. Y es que tiene que ser cierto eso de que el influjo lunar nos afecta, nos altera los ciclos del sueño y muchas personas pueden
parecer más irritables de lo habitual. Muchos crímenes se han cometido en noches de luna llena, curiosamente, y por cierto, en el siguiente programa hablaré de un personaje que está muy relacionado con nuestro satélite particular y que cometió auténticas barbaridades y que las asoció a una transformación inusual. Les ha hablado Adrián Martínez y nos vemos próximamente aquí, en el Gabinete del Misterio.